Hola, te habla Karina Falcón y esta es la astrología que va del 13 al 20 de agosto del 2023. Y el 13 de agosto tenemos la solarización de Venus. Ya te hablé en el audio anterior acerca de la cuarentena, del periodo de retrogradación de Venus en inframundo desde la astrología chamánica y evolutiva, y cómo este periodo de retrogradación nos invita justo a dejar el mundo conocido para poder purificarnos, para poder entender la luz, la sombra y poder detectar el falso brillo, el falso corazón. Y bueno, en esta solarización es que presentamos nuestras manos, nuestro corazón, nuestro intento, tras haber caminado desde el 22 de julio fuera de ese mundo conocido y tras descender amorosamente, ¿no?, hacia acercarnos, aproximarnos hacia el sol. eh, y ahí en el sol empezar a recibir esto que llamamos solarización, este brillo del sol, esta dignidad del sol, de todas las virtudes que Venus nos trae. Entonces, todas esas virtudes de Venus, la virtud de la belleza, del amor, la transformación, la abundancia, el gozo, se dignifican ante la luz del sol, que es el astro que guía nuestro sistema solar. Entonces, este tamiz, ¿no?, del ojo leonino, que es en donde sucede la solarización en Leo, nos trae también valentía, amor, realeza, compasión, hablar desde el corazón, eh, amor propio, autoconocimiento. Entonces, Venus está en el corazón del Sol este 13 de agosto. Podemos ahí fertilizar nuestra intención, podemos presentar lo que anhelamos. Solarizar es bañar de luz y virtud todo lo que hemos encontrado, en dónde, con quiénes, el camino en el que nos hemos transformado desde el inicio de su retrogradación, pero en general todo lo que hemos caminado desde enero del 2022. Y si hacemos espacio para el eco de este periodo de 8 años, también vamos a encontrar fechas muy importantes. Es como que con esta cuenta, con esta solarización, cerramos el rosario de Venus. Hacemos un ciclo de 8 años en donde vamos reuniendo las piezas, el intento de estos 8 años, y presentamos ese rosario. Lo leemos, lo cantamos, lo decimos, vamos reuniendo las piezas, dándonos cuenta que hemos recibido un gran regalo. Entonces, estas fechas importantes eh, van desde el 22 de agosto del 2015, cuando Venus abre ciclo chamánico en Leo, el, el previo ciclo chamánico en Leo, el 22 de agosto del 2015. Luego, el 1 de abril del 2017, abre un ciclo chamánico en Aries. El 2 de noviembre del 2018, abre un ciclo chamánico en Libra, Escorpión, que ese es uno de los puntos de empezar a expulsar, a transmutar todo el veneno, a elaborar todo lo que ahora miramos ya como el falso brillo, como todo eso que nos ha dolido. Eso fue en noviembre del 2018. Empezar a expulsar el veneno, empezar a elaborar también nuevas maneras de vincularnos. Y luego el 10 de junio del 2020 abre ciclo chamánico en Géminis, y finalmente el 16 de enero del 2022 lo abre en Capricornio. Y todo este ciclo, todos estos ciclos chamánicos pertenecen al gran ciclo de 8 años de Venus. Entonces, Venus, este 13 de agosto, abre un nuevo ciclo chamánico en Leo y cierra toda la labor sagrada que fuimos haciendo desde el 22 de agosto del 2015. Estas fechas que te acabo de decir son fechas importantes porque nos develan, si sondeamos qué estábamos haciendo en esas fechas, cuál era nuestro interés, cuál era nuestro deseo, nos vamos a dar cuenta que juntando todas esas piezas podemos
visionar, podemos visualizar, sentir cuál es el obsequio que aquí y ahora se nos presenta. Y usualmente a estas solarizaciones nos vamos a presentar con todos esos pedacitos del ciclo pasado, ¿no? De los últimos 8 años. Vamos a presentar todos esos fragmentos para que se convierta en una sola presencia, en una sola intención. Nos damos cuenta de todo, de cómo ha sido nuestro viaje, de cómo ha sido nuestro peregrinaje, qué es lo que hemos tenido que soltar, de qué nos hemos tenido que despojar para darnos cuenta este amor que somos, este amor genuino, en dónde pertenecemos, cuál es el brillo genuino, en dónde está el corazón genuino. Y nos vamos a dar cuenta que no ha sido sencillo, que han sido 8 años de caminar falsa luz, falso corazón, que han sido 8 años de ir tomando mayor claridad acerca de donde no latía el corazón y que muchas veces quizá tuvimos estos como falsos despertares o despertares que de alguna manera al poco tiempo se desmoronaban o situaciones que quisimos construir y que ahora nos damos cuenta que ya no son parte del presente. Personas que nos encontramos a lo largo de estos 8 años y que tuvimos que dejar, que tuvimos que soltar, amistades, relaciones románticas quizá, vinculaciones que no fructificaron y que nos han traído la enseñanza de qué era eso del falso brillo, del falso corazón, y que aquí y ahora estamos más genuinas. Y es verdad que si estamos desnudas y nos presentamos desnudas frente a esta solarización, nos vamos a encontrar sin nada, sintiendo que estamos en el punto cero del campo, como entregando todo lo que fueron estos 8 años, las relaciones, las situaciones, las experiencias, todo lo que sucedió y agradeciendo que tenemos lo vital, que tenemos lo esencial. Y también podemos estar sintiendo que presentamos un proyecto, una idea, un sueño que nos está llevando a escalar una octava más, que nos está llevando a intencionar algo más, que hemos reunido de quiénes somos, de nuestra confianza, de nuestros talentos, de nuestro brillo personal, que hemos reunido a lo largo de estos 8 años y que ahora lo presentamos y nos damos cuenta que estamos listas para subirlo una octava más, para escalarlo, para soñar con mayor fuerza, para tomar todos estos recursos y llevarlos a un nuevo lugar. Entonces, en esta solarización nos damos cuenta que hemos recibido el gran regalo de nuestro camino, que lo que hemos recibido, las experiencias, las vivencias se van a quedar en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en nuestra conciencia y que eso nos transforma por sí solo. Vamos a observar que hemos recibido un gran obsequio, que eso que tanto soñábamos, que eso que quisimos ser, que eso que sembramos hace 8 años, ahora lo vemos cumplido de una u otra forma, ahora lo podemos mirar tangible y quizá no nos damos cuenta y sería muy importante que en esta solarización podamos hacer una recapitulación amorosa de estos 8 años, de estos deseos, de estos anhelos. Las fechas que te proporcioné son las fechas en que Venus ha abierto un ciclo chamánico y que nos trae como el inicio del sueño, el inicio de la pauta, la intención con la que iniciamos esos periodos de 18 meses y que ahora que estamos cerrando este rosario como una metáfora, podemos hacer un rezo, una celebración, un canto interno por todo lo que hemos integrado, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que en algún punto no pudimos alcanzar y que ahora sí lo cruzamos, que ahora sí lo tomamos, lo vivimos, lo hemos podido cruzar amorosamente, generosamente. Entonces, a partir del 22 de julio iniciamos un viaje muy poderoso y desde entonces
Si no nos hemos dado cuenta, es importante que tomemos conciencia que hemos recibido quizá uno de los regalos más hermosos de nuestra mitología personal. Y que cuando tomamos conciencia, cuando escuchamos, cuando vemos, cuando celebramos esas pequeñas partes de nosotras que se van acomodando en nuestra historia, vamos a encontrar nuestra mitología y podemos rendirnos humildemente a quienes somos. Entonces, eso a lo que nos rendimos es también lo que vamos a presentar 3 días después con la luna nueva en Leo. Es muy significativo que 3 días después de haber solarizado este intento de que nuestra Venus interna recibe esta luz del sol, nos fertiliza el sueño, el proyecto, la gratitud con la que cerramos este proceso de 8 años y abrimos un nuevo ciclo de 8 años interno en esa toma de conciencia y en esa elevación de conciencia. Pues 3 días después ocurre la luna nueva en Leo y fertilizamos, ¿no? Esa lunación, fertilizamos ese movimiento. La esfera a la que vamos humanamente, la conciencia a la que vamos, nuestra evolución, nos está conduciendo a la esfera de Venus. Entonces, el trabajo con Venus, por eso es que a veces la gente dice como que se está poniendo de moda, o simplemente lo va tomando porque sabe que es tendencia. Bueno, más allá de eso, en realidad colectivamente estamos sintonizándonos mucho y como sintiendo mucho hacer los trabajos venusinos o venusianos, porque internamente sabemos que vamos hacia esa esfera, que nuestro próximo ciclo de evolución, nuestra próxima octava de evolución va hacia Venus, y que muchas de las experiencias que Venus nos trae y que arquetípicamente conocemos de Venus es lo que nos va a llevar a evolucionar. Entonces sí, claro que está el gozo, está el placer, está la belleza, está la compasión, está la ternura, está la sensualidad, y también está la toma de conciencia de los cuerpos etéreos, ¿no? De nuestro campo etéreo, de los cuerpos sutiles, de darnos cuenta de la energía que somos y poder empezar a nombrarla y poder empezar a navegarla más y poder empezar a despertar todos los dones que son de clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia, poder empezar a despertar más nuestra intuición. Y cada vez nos llama más a que sea desde un sendero orgánico, que sea desde un sendero que está anclado a la tierra, en donde la humildad, en donde saber quiénes somos, humildad tiene una raíz etimológica que significa tierra. Entonces, que sabemos que somos tierra, ¿no? Por eso lo mencionamos tanto, por eso lo nombramos tanto, porque esa es la humildad, saber que somos parte de la tierra, saber que esto es un honor también por todo lo que hemos vivido a lo largo de toda nuestra humanidad, de toda nuestra historia, la contada y sobre todo la no contada. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos tierra y desde esa humildad nos permitimos tomar conciencia e ir viviendo cada una de estas virtudes de Venus, vamos despertando y vamos entregándonos más al trabajo con la energía, con el cruce de la energía, con los dones, con la intuición. Entonces, es muy importante que empecemos a darnos cuenta que hay muchos trabajos y muchas labores que en lugar de despertarnos a esa conciencia de Venus, en realidad nos llevan al falso brillo y nos llevan al falso corazón y nos llevan a los falsos despertares, y ahí nos podemos perder, porque parecería que si Venus tiene que ver con el placer, entonces ahora todo es placer, ahora todo es hedonismo, como el placer llevado al extremo, y eso no es así. Es decir, las virtudes de Venus son virtudes porque están en equilibrio, porque las tenemos que vivir enraizadas, con humildad, sabiendo quiénes somos, con los pies en la tierra, y desde ese lugar podemos avanzar hacia la esfera venusina. Entonces, dejar de caricaturizar y dejar de romantizar
ese proceso evolutivo es algo que nos va a traer muchísima salud. Y para poder hacerlo, pues tenemos que saber realmente quiénes somos, darnos cuenta, tomar conciencia de los regalos que hemos recibido, de esta parte de nuestra mitología personal y de si hemos encontrado el brillo genuino, si hemos encontrado el corazón genuino de las cosas. Ahora que parece que todo está como lleno de ilusión, ¿no? De ilusiones falsas y que donde quiera parecería que las cosas brillan, pero que en realidad no es un brillo genuino. Entonces, es como si estuviéramos en lugar de en el salón de los espejos, estuviéramos en el salón de los espejismos. Entonces, es probable que también durante este periodo de Venus en retrogradación o Venus en inframundo, viviéramos también la sombra del proceso. Y la sombra del proceso claramente se observa en problemas de salud, en situaciones que nos hacen sentir apagadas, tristes, llenas de nostalgia, que nos llevan a estos impulsos de exceso de lógica, de mente, de sentirme separada, de querer buscar solo la lógica en las cosas, apagar la magia de la vida, no confiar, ¿no? No confiar ni en una misma, ¿no? Tener baja autoestima. Esa es una parte de la sombra, ese es un impulso en extremo, y el otro impulso en extremo es eh, ponerle como que una laca o como que un brillo falso a nuestras pulsiones y a nuestras decisiones y bañarlo como de un falso amor, un falso amor propio, una falsa autoestima, decir, es que yo como me quiero tanto, elegí tal cosa y no me importa que eso haga falta mi palabra, ¿no? O no me importa que estas decisiones que yo estoy tomando como se sienten bien para mí y como es lo que yo estoy buscando porque tengo amor propio, entonces a todos los demás le fallo. Y eso también es un impulso que no es el impulso de Venus, eso es un falso brillo justo, ¿no? Entonces, si vivimos esta retrogradación de Venus desde la sombra, pues es posible que estemos cayendo en esos dos espejismos, que estemos cediendo nuestra luz, que estemos pidiendo que alguien más se haga cargo de nuestra luz, que estemos cayendo en arrogancia, en destrucción, en querer dominar las cosas desde la manipulación, en intolerancia, por supuesto, en todos estos aspectos narcisistas, ¿no? En superficialidad también, en tiranía, también tener un concepto bajo o pobre de nosotras mismas, la baja autoestima, y todo eso revestirlo de una miel falsa, ¿no? De que esto es por amor propio o esto es porque se siente bien para mí, pero no me importa si con eso falto a mi compromiso o falto a mi palabra o no soy capaz de responder como una persona adulta. Entonces, todo eso también es importante que lo podamos traer, que lo podamos observar, porque es parte de la sombra. Y ahora la sombra se acrecenta tanto porque estamos requiriendo sí o sí cruzarla, estamos requiriendo sí o sí alinearnos y traer esa coherencia y poder cruzar con ligereza todas estas puertas que se abren y que nos están llevando a ese nuevo, a esas nuevas densidades, ¿no? A ese darnos cuenta que estamos del paso de la materia al espíritu, y para poder hacerlo necesitamos observar en dónde están las sombras de todo ese andar humano, de esa experiencia humana y lo que implica transmutar esa sombra aquí en la tierra. Eso también es parte de la evolución, eso también es parte de ir quitando esas densidades. Entonces, en este proceso de inframundo, pues claro que vamos a exorcizar nuestros demonios y que se van a aparecer, y que cuando lo estamos pasando mal, cuando sentimos que no estamos cruzando desde la belleza, desde la alegría, desde la gratitud, desde el gozo, y que al contrario, la carga más pesada está, o que mayormente lo estamos cruzando con pesadumbre, con aislamiento, con dolor, con desconfianza, alejándonos, ¿no? Desconfiando de todo mundo, desconfiando de nuestros talentos, con tristeza,
Si hacia allá está mayormente la carga emocional y de sentir, entonces es importante que podamos observar la sombra y que podamos tener la voluntad para cruzar esa sombra, para transmutar esa sombra. Si yo ya me di cuenta que me estoy mintiendo, que no es verdad, que estoy viviendo las virtudes, ¿no?, de Venus o las virtudes de este tiempo, de esta astrología, que no las estoy viviendo, entonces empiezo a hacer pactos conmigo, compromisos que genuinamente me lleven a vivir esas virtudes, a disciplinarme adecuadamente. A veces pensamos que la disciplina solo tiene que ver como con ejercicio o con un régimen de alimentación, y en realidad la disciplina está en todos los sentidos. Nos tenemos que disciplinar también en nuestras emociones, en nuestros sentires. Es importante que si no nos sentimos adecuadamente, en lugar de volvernos adictas a solo sentir placer y hedonismo, eh, y dar al traste de nuestras relaciones porque solamente nos estamos dejando guiar por el hedonismo, que nos eduquemos y que nos demos cuenta que necesitamos atravesar también la responsabilidad y, y nuestra disciplina en el sentir, nuestra disciplina en el pensar. Si no me quiero levantar temprano todos los días, pero yo puse mi palabra, un compromiso de que voy a levantarme temprano porque tengo un pacto, tengo un compromiso, porque así elegí, entonces me disciplino y lo hago. Que es muy distinto a todo lo que hemos venido ya elaborando a lo largo de muchos años, desestructurando formas que más bien eran de esclavitud. Ahora que estamos adquiriendo mayor libertad, también necesitamos empezar a cultivar nuestra capacidad para responder por esa libertad genuinamente desde la soberanía. Esa es la gran palabra clave. De verdad darnos cuenta que la soberanía no es nada más como una especie de soberbia, sino que de verdad la soberanía implica que yo confío en mí, confío en lo mejor por parte de los demás y las demás, que yo puedo confiar en mis talentos, en mis dones, en mis virtudes, que puedo confiar en este tiempo, que puedo confiar en que sí, por un lado todo es perfecto tal y como está, pero también yo necesito entregar mi responsabilidad y mi palabra y pedir de los demás que también tengan responsabilidad y palabra para sostener estos cambios que estamos cruzando. Por otro lado, también está otro impulso de sombra que nos lleva mucho hacia ceder nuestro brillo, pedir a alguien más que se haga cargo de nuestro brillo, que alguien más nos traiga el sustento, que alguien más busque las oportunidades por nosotras, que alguien más haga lo que tiene que hacer y nosotros nada más extender la mano y recibir, que vendría siendo ese arquetipo de la reina berrinchuda, ¿no? O del artista que tras años de gloria se da cuenta que ya no está más en ese lugar y entonces empieza como todo el dolor de envejecer, todo el dolor de que el tiempo pasa, todo el dolor de que hay que madurar, y madurar nos está exigiendo también hacernos responsables, y sobre todo el dolor de darnos cuenta que a lo mejor hemos pasado muchos años pidiéndole a alguien más que se haga cargo de nuestro brillo y que nos hemos acostumbrado a recibir demasiado poco, porque claro, no hemos trabajado nosotros nuestra propia abundancia, ¿no? O no nos hemos hecho cargo de nuestras virtudes, de nuestra medicina, y no hemos podido hacer nuestro propio camino o el camino que tanto hubiéramos soñado. Entonces, este Leo en sombra también nos trae ese arquetipo de la reina que pierde su trono, de la reina que sabe que ya terminó su ciclo de reinado, del artista, ¿no?, que pierde su brillo, que pierde su juventud, que se da cuenta que muchas de las cosas que realmente quisiera vivir en su vida ahora ya no puede vivirlas porque todo eso siempre lo ha de alguna manera dado a alguien más, que alguien más se ha hecho cargo de ese brillo, ¿no? Entonces es como esta confusión, este no saber por dónde empezar. Y bueno, la palabra clave es humildad, de verdad, reconocer quiénes somos, en dónde estamos, reconocer que estamos en la tierra, que necesitamos enraizarnos y darnos cuenta desde ese lugar que no somos ni más ni menos, que no somos
em, ese brillo falso, ¿no? Que a lo mejor a veces damos a los demás o que irradiamos a los demás para poder ser aplaudidas, que no lo somos, pero que tampoco somos lo poco que a veces nos decimos ser, ¿no? Que somos más allá de lo que pensamos, que, que tenemos las capacidades exactas para salir adelante, que podemos amarnos tal y como somos y podemos ser capaces de responder por nuestra medicina, que podemos educarnos para poder mirar lo mejor en el mundo y para poder cruzar todos estos procesos que nos están haciendo mirar los espejos de luz y los espejos de sombra profunda. Entonces, abrazar el león del corazón implica eso, cultivar el coraje o la valentía del corazón desde una disciplina. No es algo que se da por magia, no es algo que simplemente sucede de la noche a la mañana, es algo que necesitamos también disciplinarnos para poder generar en nosotras, para poder cuidar, para poder nutrir. Entonces, esta semana tiene mucho que ver con recibir esa solarización, recibir el mito personal, el regalo de este mito personal, poder cerrar nuestro ciclo de 8 años, poder entender de qué fue este ciclo de 8 años, poder integrarlo, poder meterlo al cuerpo, sentirlo en el cuerpo, escucharlo, abrirnos con la luna nueva en Leo, darnos cuenta que hay algo que quiere ser fertilizado, que quiere ser amorosamente, sutilmente traído, abierto, eh, que tiene que ver con el brillo genuino, con el corazón genuino, con la valentía genuina, con la disciplina genuina. Y entonces nos damos profundamente a ese proceso. Ya la próxima semana, hacia el 23 de agosto, vamos a tener una retrogradación de Mercurio, lo cual nos va a traer también un proceso de recapitulación, que sabemos que todo tiene que ver con reajustar, reorganizar, reacomodar. Entonces, bueno, mucho de lo que ahora nos traiga la develación de este movimiento astrológico, de esta astrología de la solarización de Venus y de la luna nueva en Leo, va a terminar de acomodarse con esa retrogradación. Entonces, esta semana es para recibir esos frutos, para entender, para encuerpar, para escuchar, para darnos cuenta de las grandes bendiciones que hemos recibido y de lo mucho que significa para nuestro mito personal. Voy a dar una clase que se llama Fundamentos Esotéricos para la Agenda 2024-2030 y mi deseo con esta clase es que tú puedas encontrar, escuchar tus propias respuestas con todo lo que tiene que ver la desclasificación que se va a dar en los próximos años, la inteligencia artificial, las agendas colectivas, las agendas de los gobiernos, las agendas oficiales, entre comillas, ¿no? Realmente qué están develando o qué oportunidad nos están dando internamente o cómo podemos tomar esa agenda como una oportunidad para darnos cuenta del tiempo en que elegimos venir. Entonces, te dejo toda la información en el grupo de Telegram o también puedes ir a mujerlunar.com/fundamentos nueva tierra y ahí puedes encontrar toda la información. Esta clase la he estado preparando con mucho cariño, con mucha intención, porque mi deseo es que estemos bien despiertas, que sepamos bien qué hay detrás de eso que se nos va a presentar allá afuera en el espejismo, ¿no? Que no caigamos en delusiones, que podamos mantener sobre todo la alegría de la vida, que podamos mantener el gozo, los ojos de milagro, de darnos cuenta que este tiempo en realidad está trayendo una gran verdad y que somos testigos, pero también somos participantes de todo este movimiento de desclasificación que en realidad siento que lo que vamos a encontrar, lo que estamos encontrando es la desclasificación de nosotras mismas, de nosotros mismos, de la humanidad, del gran milagro que somos y de todo el camino que hemos recorrido. Así que eres bienvenida. Si sientes el llamado a unirte a esta clase, pues ahí tienes la información.